El Partido Independiente va en este año por su quinta elección, pero estos comicios son especiales para la fuerza política que lleva como candidato presidencial a Pablo Mieres. ¿Por qué? Y bueno, porque es la primera vez que comparece ante la ciudadanía habiendo integrado un gobierno como uno de los socios de la coalición multicolor. La expectativa está puesta en superar el 1% de los votos que obtuvo en octubre de 2019, un resultado magro, un golpe duro para el partido, entre otras cosas porque lo dejó afuera del Senado. Para ello, ahora el Partido Independiente se apoya en la gestión que llevaron adelante varios de sus integrantes en esta administración, entre ellos el propio Mieres, al frente del Ministerio de Trabajo, o la candidata a vice, Mónica Botero, que fue directora del Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Cómo se posiciona el Partido Independiente en esta campaña? ¿Cuáles son sus diferenciales dentro de la coalición oficialista? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos. Estamos con el doctor Pablo Mieres. Doctor Mieres, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Realmente un gran gusto estar por acá nuevamente. ¿Con actividad tranquila? No, para nada, una máquina total. Venimos además salimos del ministerio, hablábamos fuera de micrófono, que fue una experiencia extremadamente interesante, linda, pero muy exigente, y al otro día arrancamos la campaña, o sea que venimos de una larga e intensa actividad hace años. Estamos a menos de un mes de las elecciones y la última encuesta de Cifra, la que se publicó el viernes pasado, marcó que 44% votaría el Frente Amplio y 41% a partidos de la coalición de gobierno. ¿Cómo analiza usted esos números? ¿Cómo explica este escenario tan competitivo y con un leve favoritismo para la oposición? Sí. Bueno, para empezar, obviamente las encuestas marcan cosas parecidas, pero no iguales según cuál uno mire, pero lo que está claro es que hay desde hace bastantes años una paridad entre lo que significa el bloque de la coalición actual en el gobierno y el Frente Amplio. Y eso se registra de maneras diversas en las mediciones que pueden moverse para un lado o para el otro, pero cuando uno lo ve, sobre todo en esta encuesta, que además aumentan los indecisos, y algunos análisis hablan de que esos indecisos tienen un perfil más cercano a la coalición. Yo creo que el escenario es un escenario de paridad, donde además nosotros tenemos la convicción de que existe en la ciudadanía, quizás eso explique una parte de esta, yo entiendo, cierta apatía o falta de movilización más fuerte de parte de los ciudadanos, una cierta sensación de que el país no está mal, de que hemos logrado cosas positivas, que hay cosas pendientes, por supuesto, siempre hay asuntos que duelen y que tenemos que resolver, pero en un contexto de un país que enfrentó adversidades que fueron independientes de la voluntad del gobierno y las enfrentamos bien, particularmente la pandemia, pero luego también la sequía, la situación de competitividad con Argentina, y todas esas cosas la gente las evalúa, las ve. Estamos con mucho más empleo que en el 2019, hemos recuperado el salario real después de la caída en la pandemia, hemos reducido la informalidad, entonces todas son indicadores que van en una dirección positiva en la comparación con finales del gobierno anterior. Sí, pero bueno, las encuestas no muestran que eso sea desequilibrante, ¿no? Que ese balance que usted está haciendo sea desequilibrante, que la población diga, bueno, entonces, vamos, un segundo mandato de este mismo equipo, no está claro eso. Yo creo que va a haber una ventaja para la coalición al final. Atrás de todas esa cantidad de indecisos, incluso uno puede especular con que muchos de ellos están indecisos, pero dentro, porque la diferencia del Frente Amplio, que es un partido solo y con un candidato único, la coalición tiene 4 opciones y obviamente puede haber indecisiones que estén vinculadas con esa disyuntiva, ¿no? Y el Partido Independiente, según las encuestas de Cifra, el Partido Independiente viene marcando 1% desde febrero de este año. Sí. Y eso, yo recordaba recién, es lo que ustedes obtuvieron en octubre de 2019. Sí, hay otra vez. Esta otra situación, sí, ¿qué lectura hace? Sí, no me gusta. Lo primero que no me gusta. Segundo, que obviamente hay distintas mediciones. Tenemos algunas que marcan 3, otras 2,
uno. Bueno, la verdad, nosotros tenemos mucha confianza en que la gente va a apoyar a este partido, porque ha sido un partido que actuó bien durante este periodo de gobierno, que tiene un desempeño, no solo lo que puede ser el resultado del Ministerio de Trabajo, que es lo que me compete más directamente, sino en todos los cargos que nos tocó ocupar, que nos toca ocupar, que hoy mantenemos, el resultado ha sido positivo, porque yo creo que hemos conjugado dos valores fundamentales. Uno, la confianza política. Los compañeros nuestros que están en esos cargos están ahí por confianza política, pero también por idoneidad técnica, y eso la gente también lo valora. Mónica Botero en el Instituto de las Mujeres, Daniel Radío en la Secretaría General de la Junta Nacional de Drogas, Javier Lacida en el Instituto de Evaluación Educativa, y podríamos seguir y nombrar la docena de compañeros, ahora Daniel Pérez en la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo, Dardo Rodríguez en el Fondo Infancia, en la dirección de este recientemente creado Fondo Infancia, todos roles. Gerardo Sotelo estuvo en medios públicos, ahora Carlos Muñoz, todos roles en donde hemos funcionado bien, yo diría con resultados positivos, y además actuando con un nivel de lealtad y de diálogo en el marco de la coalición. A ver, ¿cómo es eso? Claro, nosotros, obviamente, en 5 años prácticamente tenés momentos de pulseada, de discusión, de tensión, en una coalición donde hay heterogeneidad, pero siempre optamos por no armar gran lío, es decir, por tener un perfil de discutir estas cosas y obviamente negociarlas y defender las cosas que nosotros creíamos que había que impulsar. Ahí usted está marcando una diferencia, por ejemplo, con Cabildo Abierto, a eso alude. Bueno, sin duda que la diferencia existe en esa forma de tramitar las diferencias, no hay duda, y también hay otra diferencia, que es que, y esto no significa que uno escupa para arriba, nosotros no tuvimos ningún problema de ninguno de nuestros compañeros que haya tenido que irse por problemas de irregularidades o de posibles irregularidades, y eso lo decimos con orgullo, pero también lo decimos con la prevención que supone que eso no significa que somos invulnerables o que tenemos alguna característica muy especial, nos puede pasar. Esa afirmación que usted hizo en mayo, recuerdo que la hizo en mayo, por lo menos en una conferencia de prensa en Rivera, no pasó desapercibida, ¿no? Porque por un lado está marcando o destacando el perfil del Partido Independiente, de sus hombres en el gobierno, pero implícitamente lo que está reconociendo es que este gobierno tuvo serios problemas, ¿no? Como todos. En lo que podríamos llamar corrupción en sentido muy amplio, ¿no? No serios problemas, tuvo problemas. Y lo tuvieron todos los otros partidos que integran la coalición, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Y yo lo que sí quiero destacar, porque me parece que es justo decirlo, es que el presidente en todos esos casos tomó las decisiones que tenía que tomar, es decir, de apartar a esas personas de los cargos en donde estaban, más allá de si después la justicia prueba o no responsabilidades, pero se hizo bien y eso es lo que nos dio a nosotros la garantía, la tranquilidad de estar en una coalición que frente a esas circunstancias respondía, lo cual, vuelvo al principio, que te pueda ocurrir, le puede ocurrir a cualquiera. A nosotros mañana nos puede aparecer algún caso y el tema es cómo actuamos. Cosa que en el caso del Frente ha sido siempre un problema, ¿no? Ahora, esta semana, vuelve a ser un problema, porque la verdad, salvo Mujica, que salió duro, el resto del presidente del Frente Amplio, es una cosa increíble, defiende contra toda evidencia un actuar fuera de la norma. Y lo aplaudieron a Carrera, igual que aplaudieron a Placeres en el Parlamento en el 2019. Ahora, Carrera error presenta su renuncia a la Cámara Alta para no depender del fuero. Sí. Se va a presentar ante la justicia sin esa protección, o sea, está dispuesto a presentarse a la justicia sin ningún inconveniente, dice él, como ciudadano más, punto número 1. Punto número 2, después, además, ante el hecho de que las listas para esta elección ya están impresas, incluso con su foto, en la medida que eso no puede corregirse, se solicita a la Corte Electoral que, en caso de que termine siendo electo en octubre, no lo proclame, porque no va a asumir esa banca. ¿Esas dos decisiones no van en la línea correcta? No, yo creo que eran necesarias, absolutamente. Lo que me sorprende es que simultáneamente hay una especie de defensa de todo lo actuado, cuando parece evidente que no alcanza a contener
comillas, buenas intenciones, que por otra parte son bastante discutibles de acuerdo al investigado por los que se han metido. Yo el tema lo he visto de afuera, pero me parece que seguir defendiendo circunstancias que hoy en día están en manos de una fiscalía, hay que esperar. Cuando pasan esas cosas vos tenés que decir, guardar una prudente, no solo tomar las decisiones que me parece bien que se hayan tomado, sino también guardar una distancia con respecto al fondo del tema. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es importante que el sistema político, Frente Amplio, partidos de la coalición, todos tengamos los reflejos fuertes, porque son cosas que la gente mira y si el sistema político no actúa con claridad y con firmeza, yo creo que se aleja de la política y empieza a desconfiar de los partidos, y eso es muy malo para la democracia, ¿no? Ahora, en el caso de lo que ocurrió en este periodo de gobierno, esa serie de situaciones, esa serie de hechos, ¿para usted están de algún modo incidiendo en la intención de voto por la coalición multicolor? La verdad que no lo tengo claro, porque son cosas que ocurrieron en determinados momentos. A veces hay picos como de impacto y después esas cosas se van diluyendo. Me parece que siempre algo queda, ¿no? Esa es una parte del problema, entre comillas, de esta pero elección. Lo que pasa es que la alegría va por los barrios, porque del otro lado del mostrador también tenemos el mismo problema. Entonces, ahí ya no hay un diferencial que uno pueda decir la oposición. La oposición acaba de enfrentar un nuevo problema de este tipo, que recién mencionábamos, y han ocurrido otros muy recientes en el periodo anterior. Entonces, por eso digo, nosotros podemos decir, a nosotros no nos ha pasado, pero no quiero decir con esto que seamos distintos. Quiero decir que si nos llegara a pasar, actuaríamos con la firmeza que hay que actuar y cortar de plano para evitar justamente generar dudas sobre la transparencia, ¿no? Doctor Mieres, para terminar esta parte, digamos, introductoria de la entrevista, porque después me interesa hablar de propuestas, me interesa hablar de programa, me interesa hablar de alguna otra cuestión de actualidad. El hecho de que el Partido Independiente se presente reivindicando su participación en el gobierno, ¿no tiene otra cara? ¿No le hace perder ese perfil de independiente con el que justamente se plantó esta formación política durante mucho tiempo? ¿No queda desdibujada aquella idea de puente entre dos mitades al que usted más de una vez aludió en ocasiones anteriores? Yo creo que no, porque además en estos años, a mí me tocó particularmente ser puente entre dos mitades. A ver, ¿en qué sentido? Estoy hablando del ámbito laboral, en la negociación colectiva entre el PIT-CNT y las cámaras empresariales. Y la verdad que demostramos que teníamos esa capacidad de dialogar, de encontrar entendimientos, creo reconocida por las dos partes. Me parece que una de las cosas que a mí me dejó muy contento cuando me fui del ministerio allá a principios de mayo, no fue solo el tema de los niveles de empleo, de salario, la baja de la informalidad, la reforma de la seguridad social, sino también y particularmente la sensación de que habíamos tenido una capacidad de articulación, que eso prueba que este partido, que sigue siendo el partido, yo siempre digo, el Partido Independiente es un partido socialdemócrata, de centroizquierda, somos la pata izquierda de la coalición, y de hecho, tanto particularmente las trayectorias de Mónica Botero en el Instituto de las Mujeres como la mía en el Ministerio de Trabajo son como un desmentido de profecías que se hicieron en 2020 por parte de la oposición, de que se iban a desmontar los consejos de salario, de que no iba a haber negociación colectiva, que íbamos a retroceder en los derechos de las mujeres. Bueno, todo eso no fue así, y en gran medida no fue así a partir de la gestión que nosotros hicimos, que prueba que este partido es un partido que no solo reivindica ciertos contenidos y programas para adelante, sino que además representó eso dentro de la coalición. Por eso yo siempre digo, cuando se dice que la coalición es una coalición de derecha, yo rechazo esa calificación. Yo creo que es el centro. Es una coalición moderada, de equilibrio. Las políticas que hemos llevado adelante, si las comparás con los gobiernos de derecha en el mundo, son bien distintas. El tipo de reforma de la seguridad social que se hizo es bien distinto de lo que podría ser un planteo más de derecha, digamos, ¿no?
¿Cuáles son las expectativas del Partido Independiente para octubre? Yo recordaba recién lo que le dan las encuestas. Sí. Sistemáticamente 1, 2%. ¿Cuál es la referencia que ustedes tienen para la campaña? La expectativa es superar bastante las encuestas lo más posible. Y creo que, la verdad, yo creo que mucha gente que hoy no ha tomado decisión, pero que siente que es importante que haya una continuidad dentro del actual rumbo de gobierno, yo creo que nos va a dar una mano a nosotros, porque nosotros hemos demostrado estas cosas que acabo de mencionar. A ver, usted está aludiendo ahí a la posibilidad de que se corran hacia el Partido Independiente votantes de la coalición. O indecisos que están hoy en duda entre el continuar apoyando a la coalición o votar a la oposición. Yo creo que nosotros somos la opción de entrada, no de entrada, de retención, de gente que, porque la coalición en el 2000, la coalición no, porque no existía, pero los partidos que hoy integramos la coalición sumados tuvieron un voto en octubre del 19 bastante más alto del que hoy anuncian las encuestas. Entonces, pero hay un número de indecisos muy importante. Entonces, es gente que de pronto votó por alguno de los partidos de la coalición y está dudando. Y nosotros creo que somos una garantía para esa gente de que un nuevo gobierno de coalición va a llevar adelante ciertos objetivos. El otro día nosotros por eso mismo planteamos cuáles eran los temas que íbamos a poner arriba de la mesa en un eventual firma del Compromiso por el País 2. Porque queremos decirles, miren, esto es lo que nos importa a nosotros, ¿no? Hablaremos de eso enseguida, pero entonces para redondear y para completar, ¿cuál es la expectativa? ¿Por lo menos 3%? Sí. Digo porque la campaña del Partido Independiente no lo promociona usted como candidato a la presidencia. No, lo es, usted es candidato a la presidencia, pero la campaña no lo promociona así, sino lo promociona como Mieres senador, ¿no? Sí. O sea, el regreso suyo al Senado, ese es el mínimo que ustedes están esperando. Ese es el piso mínimo, sí, está bien, pero además está claro que nosotros tenemos que decirle a la gente, porque muchas veces la campaña en primera vuelta se presidencializa demasiado. Y en realidad lo que va a definir la mayoría parlamentaria es, de alguna manera, un peso muy importante para la segunda vuelta. Y la presencia del Partido Independiente y su crecimiento es clave para que exista esa mayoría parlamentaria del lado de la coalición. Incluso hay encuestas que así lo indican. Es decir, el crecimiento del Partido Independiente es una llave para que el 27 de octubre, cuando se abran las urnas, se diga, bueno, la coalición reitera su mayoría parlamentaria. Y eso nos pone en la segunda vuelta de una manera mucho más positiva. Y está claro que yo no voy a ir a la segunda vuelta. O sea, sería un poco necio de mi parte y probablemente entonces muchos tendrían razón en no votarme porque pensarían que yo estoy medio fuera de la realidad. La realidad es que el Partido Independiente también va con mi candidatura al Senado y ese peso puede ser decisivo para ganar la mayoría de la coalición. Enseguida continuamos en la entrevista con el doctor Pablo Mieres, aterrizando en las ideas, en la parte programática. Este año el Partido Independiente participa por quinta vez en las elecciones nacionales, pero de una manera especial, porque es la primera ocasión en que comparece a las urnas después de haber sido parte de un gobierno, el gobierno de la coalición multicolor. ¿Cuál es su posicionamiento? ¿Cuáles son sus diferenciales dentro del oficialismo? Ese es el tema en la entrevista con el doctor Pablo Mieres, candidato a presidente de la República y también primer candidato al Senado. Doctor Mieres, el eslogan de campaña del Partido Independiente es de acá para arriba, ¿no? ¿Tiene algún punto de contacto con el segundo piso de transformaciones que promueve Álvaro Delgado, no? La verdad que cuando lo definimos, que fue en febrero, por ahí, no teníamos presente cuál iba a ser el eslogan de Delgado, pero sentíamos como que había habido un montón de logros en este periodo y decir, la promesa es seguir aumentando los logros, hablando desde la perspectiva del Partido Independiente. Después, nosotros para esta segunda parte incorporamos un nuevo eslogan que creo que hace un poco el perfil nuestro, que es podés confiar. O sea, este es un partido en el que se puede confiar. A ver, que es un valor... Desarrolle esa idea, sí, por favor. Es un valor importante. Una vez en una reunión hace poco con muchachos jóvenes, en un determinado momento uno de los asistentes me dice, bueno, pero yo siento que los políticos muchas veces dicen cosas parecidas.
Yo dije, ¿sabés cuál es la diferencia? ¿A quién le crees? ¿A quién sentís que le podés creer? Porque de alguna manera su trayectoria, su historia, es consistente con eso, es coherente. Y bueno, y nosotros creemos que somos poseedores de ese atributo. Otros partidos de la coalición, ¿no? Yo no digo eso, digo que nosotros sí somos confiables. Los demás, cada uno hará su trabajo y explicará de qué manera es confiable. Pero a mí me parece que, bueno, hay toda una historia atrás nuestra, ¿no? A veces cuando uno habla de la historia política, el Partido Independiente lleva una trayectoria que es una trayectoria de una buena gestión parlamentaria, muy buena, diría yo. Iván Posada ha sido un baluarte de la bancada de la coalición, y en el pasado, cuando el partido era básicamente parlamentario, tuvimos siempre, en todos los rankings que hacen los técnicos, los analistas sobre la gestión parlamentaria, el Partido Independiente aparecía siempre arriba, en la gestión, en las cámaras, tanto en diputados como en el Senado. Y eso es un orgullo para nosotros, y es una demostración de confianza. Y cuando nos tocó gobernar, también, quien habla, yo creo que ha mostrado, yo hice un compromiso el día que tuvimos que resolver con la firma del PIT-CNT y de las cámaras que si la economía caía iba a caer el salario real. El compromiso mío fue: vamos a recuperar el salario real, y lo cumplimos. Entonces, hemos cumplido con las cosas que hemos planteado y que hemos prometido, y por eso decimos, podés confiar. Eso no significa que otros no sean confiables, no, pero sentimos que ese es un valor que puede llevar a mucha gente a decir, bueno, sí, la verdad que estos tipos merecen el apoyo, ¿no? Ese es el eslogan principal, entonces, ahora, en esta etapa, en la recta final de la campaña. Sí, podés confiar. Ustedes presentaron... De acá para arriba. De acá para arriba podés confiar. Ustedes presentaron un programa de gobierno que tiene 66 páginas y que recorre varias áreas. 1, crecimiento productivo para el desarrollo humano. 2, servicio público para un Estado eficiente. 3, conocimiento para potenciar el desarrollo económico y la inclusión. 4, una sociedad más equitativa. 5, seguridad, convivencia y sistema penitenciario. 6, eje transversal del desarrollo sostenible. En varios de esos capítulos hay propuestas interesantes, hay propuestas originales, algunas de ellas incluso muy detalladas. Mi pregunta es, ¿cuál es el sentido de un programa así en un partido que, como comentábamos antes, no va a gobernar, no va a estar al frente de un gobierno? Lo que procura es, por ejemplo, volver al Senado. Porque no podemos con nuestro genio. Nosotros sentimos que tenemos que explicar y hacer como si fuéramos el partido que tiene que gobernar solo. Ha sido así. Y yo siempre recuerdo, y esta es una referencia personal a Emiliano, que en el 2009, un día después, pues, Emiliano se caracteriza por hacer un análisis muy detallado y profundo de todos los programas, y nos destacó en el 2009. Yo me acuerdo de eso, porque me sentí muy orgulloso de que un partido chiquito, que teníamos en ese momento un diputado, dijera, bueno, el programa más a fondo, no sé qué, no me acuerdo ahora los términos, pero como que el más detallado era el de Partido Independiente. Y eso siempre fue un valor para nosotros, hacer un buen programa de gobierno y tener una buena gestión parlamentaria. Pero ahora le agregamos, además, gestionar bien las políticas de gobierno. O sea, nos tocó ir a la cancha, pasar del programa a decir las aplicaciones. Y acá nos fue bien también. Entonces, seguimos haciendo el programa a fondo. Obviamente, por eso, en determinado momento dijimos, bueno, pero acá hay que decir, ¿qué vamos a llevar a la mesa de negociación? ¿Qué es lo que realmente nos parece que, no digo sea una condición, porque me parece que en una negociación de este tipo nunca vas con condiciones, me parece mal ir así, pero sí cosas que creemos que tiene que estar en el próximo periodo de gobierno. Ahora hablaremos de esos puntos, que son 6, ¿no? 7, sí. 7. Pero menciono, para que el oyente se instale, para que el oyente se acerque, menciono una de las propuestas que a mí me llamó la atención. Una, y podría citar otras. Creación de 25 campus educativos, socioculturales y sanitarios en el país para la articulación de las propuestas educativas, sociales, sanitarias y de cuidados. Eso estaba, obviamente, en el capítulo dedicado al conocimiento, a la educación.
por supuesto que también en él se habla de darle continuidad a la transformación educativa, pero aparece, por ejemplo, esta idea. Sí, es que... Yo no la había escuchado nunca. ¿Puede explicarla un poco? A ver. Sí, claro. Es la idea de que la educación tiene que estar mucho más articulada con la vida social de los muchachos que se educan. Nosotros tenemos un gran problema. Yo lo ato a esta dificultad que tenemos, que es que el Uruguay se caracteriza por tener una de las tasas de deserción estudiantil en enseñanza media más altas de América Latina. Es terrible, porque la verdad es un indicador que está fuera de rango, digamos. Es decir, no se corresponde con un conjunto de características diferentes que el Uruguay tiene, que lo hacen ser uno de los países con mayor desarrollo social en América Latina, pero en esto estamos en el fondo de la tabla. A pesar de que este periodo bajó un poquito la deserción, pero estamos 1 de cada 2, 50 y pico % de deserción. Entonces, esto tiene que ver con construir espacios. Por supuesto que esto es muy inicial, porque no está llegando a todos, pero son como casos control, como casos muestra, donde efectivamente esas instituciones educativas tengan algo más de articulación con otras instancias que están vinculadas con el apoyo sanitario, o sea, un planteo integral. ¿Dónde se podría concretar esto? ¿Dónde? ¿En qué lugares están pensando? ¿Qué 25 lugares podrían tener, están en condiciones de tener estos campus educativos, socioculturales y sanitarios? Sí, yo creo que eso tiene que estar distribuido en el territorio, pero tiene que elegirse las zonas más afectadas, digamos. Hay que empezar por los lugares donde tenemos los indicadores más negativos, donde es más necesario. Porque además lo que hemos... A ver, pero la idea no es que esto esté en un predio chico, digamos, en una manzana. Cerca, sí, y vinculaciones que permitan ahí está, la los idea es el servicios. campus, o sea, proximidad de las instituciones de enseñanza, o sea, liceo, escuela, UTU, jardín, campo de deportes, Plancaif y institución de salud, y después ahí está esos otros primaria servicios de la también. salud. Es que esas son las cosas que realmente vinculan más a los muchachos con los centros educativos, porque si no, los muchachos sienten que el centro educativo es donde vas a estudiar unas horas, cosas que a veces ni les interesa, y entonces se van rápido. En cambio, lo que tú tenés que generar es un sistema de identificación, que esos muchachos se sientan recibidos y que además compartan actividades extracurriculares, espacios de participación, de socialización. Eso se ha probado con algunos casos de liceos de gestión privada, sociales, en donde ustedes ven que la tasa de deserción es casi nula y la tasa de repetición también. O sea que cuando hay ese conjunto de iniciativas acompañando, es la respuesta que hay incluso en los lugares donde la tendencia a la deserción es mucho mayor, porque la deserción estudiantil es totalmente diferencial por nivel socioeconómico. Entonces los 25 lugares hay que elegirlos, por supuesto, vamos a discutirlo con el próximo gobierno, etcétera, pero hay que elegirlos en aquellos lugares donde tenemos más urgencias de responder y evitar que esos muchachos se nos vayan hacia otras opciones, que por algo están también vinculadas, yo creo, en definitiva, con los problemas de inseguridad que tenemos. Porque si hay jóvenes que sienten que el camino de ascenso social no es por la educación y el trabajo, que yo creo que esa es la clave que el Uruguay tiene que recrear, si no es por la educación y el trabajo, va para el lado de o la delincuencia, o las adicciones, o el niní, y eso termina mal. Entonces, estas cosas son como, digamos, dispositivos de retención y de creación de integración social. ¿Ustedes plantearon esta idea dentro de este gobierno? No, lo digo con franqueza, no. Creo que hay una cosa parecida. Esa es la pregunta clásica está para bien. Un candidato no lo planteamos. De un partido que es gobierno ya, ¿no? Sí sentimos que los centros María Espínola van en esa dirección. Ajá. Y que en todo caso hay que incorporar una coordinación mayor con otras dimensiones. Lo otro que a mí me parece fundamental es acercar el mundo de la educación al mundo del trabajo, que esa es otra dimensión clave en donde incluso nuestros compañeros que están trabajando más en el tema educativo, Javier Lacida, Juan Pedro Mir, nos están planteando la posibilidad de plantearse la fusión
de la enseñanza media, o sea, eliminar las barreras de secundaria y UTU, e ir gradualmente, en diálogo, conversando con los actores sociales, pero la idea es que tendría que haber una educación media, porque la verdad, yo siento que esa división entre técnica y no técnica es arcaica, porque en realidad toda educación para el futuro tiene que tener los dos niveles, la teoría y la práctica, y el aterrizaje. Entonces al final se desdibuja esa frontera, y eso lo tenemos que ir construyendo. Así como en el ciclo básico, prácticamente hay un ciclo básico muy parecido en educación, en secundaria y UTU, en el segundo ciclo tienen que abrirse muchas opciones, pero no tienen por qué estar divididas con esa cosa de UTU y secundaria, que es de principio del siglo XX. Doctor Mieres, otro capítulo que subrayé recorriendo el programa de gobierno del Partido Independiente es el de fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública. Y lo hice porque es como recargado. Es particularmente intenso, amplio. Ahora veremos algunos de los puntos que incluye. Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Este es un debe de este periodo de gobierno? Yo creo que sí. Lo digo con franqueza. Lo digo con total franqueza. Yo creo que la JUTEP, yo voy a decir, lo primero que yo iba a anotar es, con respecto a la JUTEP, hay un contraste muy notorio entre lo que ustedes proponen y lo que se hizo en este periodo, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo que tenemos que levantar esa bandera, porque además incluso está entre las 7 cosas que vamos a plantear en esa eventual negociación después del 27 de octubre. Pero sin duda que la JUTEP tiene que ser un organismo mucho más poderoso desde el punto de vista de su capacidad de análisis, de investigación, de estudios. Eso implica recursos humanos calificados, más de los que tiene, y recursos financieros para poder financiar ese trabajo. O sea, no puede ser la JUTEP un mero recopilador de declaraciones juradas. Ustedes ponen allí, se aspira a que la JUTEP tenga una función más activa. Sí, claro. Es que tendría que haber una unidad de investigación sobre la evolución de las declaraciones juradas de los jerarcas públicos, para ver si hay consistencias o inconsistencias, para detectar casos que puedan ser discutidos, no quedar librados solo a las denuncias, sino también tener una iniciativa de investigación para estar todos más tranquilos. Yo creo que la clave es que a los jerarcas públicos hay que controlarlos. Y la otra medida, que yo incluso presenté un proyecto de ley en el periodo pasado cuando estaba en el Senado, no me dieron bolilla, es sobre el Tribunal de Cuentas. A mí me parece triste que todos tengamos la idea de que el Tribunal de Cuentas observa y no pasa nada. Pero a ver, también soy consciente, porque además me ha tocado estar en la administración, de que no pasa nada porque el Parlamento no reacciona. El Parlamento no reacciona, pero porque además el Parlamento en teoría tiene que analizar esas observaciones. Exacto, el Parlamento las recibe y las guarda, y las archiva. Yo lo que estoy planteando, y lo planteamos como partido, es que las observaciones del Tribunal de Cuentas que tengan cierta entidad patrimonial, o sea, que esté en juego un monto de recursos financieros, y después podemos discutir cuál es el límite, porque yo conozco cómo funciona la administración. O sea, si cada observación del Tribunal de Cuentas tuviera efecto suspensivo, el Estado se tranca totalmente, porque son miles de observaciones. Y algunas son estrictamente formales, pero si son de entidad y tienen que ver con niveles de gastos de recursos públicos importantes, tendría que tener efecto suspensivo. O sea, el mecanismo de que el jerarca reitera el gasto y sigue para adelante y no pasa nada, eso no debería pasar. Lo que ustedes proponen es que en esos casos, en observaciones referidas a montos elevados... Sí, que tendremos que discutir cuál es el límite. Bueno, en esos casos, la observación tenga efecto suspensivo, el administrador no puede reiterar el gasto hasta que la Asamblea General o la Junta Departamental, si es un asunto municipal, se expida. O sea, tiene que haber un pronunciamiento del órgano elegido por obligatoriamente la representación de la ciudadanía, digamos, ¿no? Sí, que además es lo que dice la Constitución, habla de que la Asamblea General tiene que analizar las observaciones. Lo que estoy diciendo ahora es aquellas que son relevantes desde el punto de vista patrimonial tienen que ser consideradas por la Asamblea General, y hasta tanto no ocurra, o el jerarca salva la observación, resuelve la observación, cuya resultado deberá ser evaluado por el propio Tribunal de Cuentas, o la Asamblea General le exige al jerarca determinados cambios.
Menciono otros puntos que están incluidos en este capítulo que yo decía, me impresiona porque es muy recargado. Ampliar la obligación de publicidad de las declaraciones juradas del funcionariado público, alcanzando no solo al presidente y vicepresidente de la República, sino también a quienes ocupen bancas en el Poder Legislativo y ocupen los 3 cargos máximos en ministerios, intendencias departamentales y direcciones de los entes autónomos y servicios descentralizados. Sí. Por otro lado, reducir las excepciones al mecanismo de licitación pública previstas en el artículo 33 del TOCAF para que éstas sean efectivamente excepcionales. Y lo que pasa que si tú mirás las excepciones, ya el alfabeto se le terminó. y me parece que hay que revisar. Acá hay un tema más general del Estado. Nosotros creemos que, además de esto, que es revisar las excepciones al TOCAF, que son muchas para las licitaciones, tenemos que hacer un estudio de la cantidad de trámites, tasas, reglamentos, plazos, requisitos, etcétera, que el Estado tiene para exigir el funcionamiento del sector privado, que hace que el sector privado tenga costos más caros y que sea más lento. Todo eso nosotros creemos que tiene que haber como una especie de comisión de desburocratización que hubo en la época de los 90 y que fue muy útil. Me acuerdo, el Tito Sallagués jugó un papel en aquello. El PRONADE. El PRONADE, exactamente. Y que estamos porque el Estado es un bicho que se reproduce sí, por inercia. Entonces, yo creo que estamos otra vez en una época en donde deberíamos decir, vamos a bajar la pelota, necesitamos mejor competitividad del sector productivo, necesitamos más competitividad y productividad, y el Estado tiene un papel ahí a jugar, que es, en vez de ser un gran trancazo, sea un facilitador. Y menciono las otras 2 medidas que están incluidas: establecer la obligación de seleccionar mediante concurso abierto de oposición y méritos a quienes ocupen los cargos gerenciales de entes autónomos, servicios descentralizados, personas de derecho público no estatal y empresas privadas de propiedad estatal. Sí, eso lo hacen algunas, pero no hay una norma que obligue. Entonces lo que nosotros planteamos es que sea obligatorio. Y por último, plazo para la contestación a pedidos de informes de los legisladores. Sí, bueno, eso es un viejo problema. Los pedidos de informe de los legisladores tienen niveles de respuesta muy variados, depende de qué administración. Me parece que debería haber, hay un plazo. Lo que pasa es que el plazo no tiene efecto si no se cumple, ¿no? Vuelvo a la JUTEP para terminar esta parte de la entrevista y esta parte del capítulo del programa del Partido Independiente. Esas medidas que usted destacaba a propósito del fortalecimiento de la JUTEP, ¿no requieren algo más? Quiero decir, la forma como se eligió esta vez a los miembros de la Junta parece que tuvo problemas, ¿no? Sí. Quiero decir, una cuotificación político-partidaria. Sí, ese problema es el que a mí me ha llevado a estar en contra, por ejemplo, de una propuesta que está vinculada a otro organismo que es muy importante, que es la Fiscalía General. Yo no soy partidario del triunvirato, porque el triunvirato es un tema que está arriba de la mesa, es decir, no hubo acuerdo para encontrar un fiscal de corte, entonces no tenemos fiscal de corte designado por el mecanismo que establece la Constitución, sino por subrogación. Bueno, entonces algunos dijeron, no, acá la solución es generar 3. No, esa es la peor solución, porque eso tiende a partidizar definitivamente un órgano que con el nuevo Código de Proceso Penal es clave. Y me parece que ahí hay asignaturas pendientes para trabajar sobre de qué manera deben actuar los fiscales en este nuevo rol que ha cambiado mucho, pero poco se ha hecho en cuanto a definir el rol. Entonces, con la JUTEP probablemente deberíamos tener alguna precaución al respecto, yo no sé cómo, pero comparto el problema de que una integración que tenga un nivel de partidización puede ser un problema. Sí, claro, una junta que tiene 3, 2 de los cuales son oficialistas y designados partidariamente, además. El control. ¿Qué garantías implica de que efectivamente ese órgano va a funcionar controlando? Es un buen punto, Emiliano, está bien. Tenemos que discutirlo, sí. Ya seguimos. Enseguida completamos la entrevista con el doctor Pablo Mieres. Estamos con Pablo Mieres, abogado y politólogo también. ¿Cómo sería esta segunda parte de su formación? A ver, es una larga historia, porque cuando yo terminé enseñanza media, entré en Derecho, pero no me convencía del todo.
Entonces empecé a buscar otras alternativas, estuve en Historia en Humanidades, al año siguiente empecé cursos de Sociología en la Universidad de la República, pero era la época de la dictadura, entonces los cursos estaban muy sesgados, y después apareció el grado en Sociología del CLAE, y ahí estaban los grandes, Luis Eduardo González, César Aguiar, Alfredo Randonea, Horacio Martorelli, bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero ahí yo abrí los ojos y dije, esto es lo que me gusta, e hice el grado en Sociología del CLAE, que no era reconocido en ese momento, y mientras tanto dije, bueno, pero voy a seguir Derecho, porque si no, no tenés un título universitario, y bueno, entonces soy abogado, pero de hecho fui docente de Sociología y de Ciencia Política durante 30 años, entre la Universidad de la República y la Universidad Católica. Fue diputado entre 2000 y 2005, Sí. Senador entre 2015 y 2020, Ministro de Trabajo y Seguridad Social entre 2020 y ahora este año 2024. El Partido Independiente, quedó dicho ya, además de tener su programa, ha hecho públicas hace pocos días 7 medidas que llevaría a un eventual nuevo compromiso con el país, o sea, ante una negociación que se diera entre los partidos de la coalición multicolor después de la primera vuelta y con vistas a un balotaje. ¿Cómo diseñaron esta lista? A ver. En base al análisis de lo que nos parecía más relevante. Para nosotros el tema de la reducción de la pobreza infantil, lo dijimos desde el principio, la prioridad número 1, y nos alegra mucho que en el transcurrir de esta campaña se haya ido adoptando, incorporando esa idea en otros partidos, de manera tal de que uno espera realmente que haya un avance en este sentido en el próximo periodo de gobierno, porque llevamos décadas sin lograr modificar este tema de la proporcionalidad entre la pobreza en el conjunto de la población y la pobreza entre los niños, que es el doble, siempre ha sido el doble, desde los años 80 en adelante, ¿no? Ese es el primer punto de la lista. Sí. Después, reducción de la deserción en enseñanza media. Sí, ese es un tema, bueno, lo hablamos ya hace un rato, es un problema grave que tiene que ver con generar las condiciones para que los centros educativos tengan capacidad de atracción y de retención, y eso se vincula con el tema de las actividades extracurriculares en los centros educativos, pero también con el cambio que se está dando en la transformación educativa y el vínculo entre educación y trabajo. Después ustedes incluyen la implementación del seguro de paro para unipersonales, Sí. Una bandera que usted levantó ya hace meses. ¿Qué pasó? ¿Durante este periodo de gobierno no la pudo concretar? ¿No tuvo eco? Tuvimos conversaciones, yo diría que fue así. Cuando surge la pandemia, uno se reconoce que mientras vos tenés un instrumento clave para el sostén de los trabajadores, que fue el seguro de paro parcial, el seguro de paro flexible, las prórrogas del seguro de paro, bueno, una batería de medidas que inventamos también nuevas para sostener a los trabajadores dependientes en el momento de la pandemia, los trabajadores independientes, los por cuenta propia, los que facturan como unipersonales, estamos hablando literal monotributo MIDE, que son unos 50.000, no tienen nada. Pero eso sigue siendo hoy, es decir, les pasó en la pandemia que de un día para el otro se quedaron sin ingresos y hubo algunos subsidios especiales para unipersonales por algunos meses, pero no tenemos un sistema. Entonces nosotros dijimos, pero ¿por qué no incorporar un subsidio por cese de actividad, equivalente, en cierto modo, al seguro de paro? Y eso fue lo que en ese momento empezamos a diseñar. Al final no hubo el ok de economía y por lo tanto quedó... O sea que no había plata. ¿Ese es el resumen? No llegamos a cerrar el tema, incluso hubo hasta redacción de anteproyectos de ley y no hubo humo blanco. Por muchas razones, probablemente porque la agenda se complicó y se postergó, y esto a mí me quedó como una cuestión, dije, pero acá hay una cosa pendiente. ¿Cómo se financia un seguro de paro para unipersonales? Sin duda que una parte tiene que ser contributiva, es decir, que la unipersonal debería incorporar algún aporte a ese fondo, pero en términos generales eso no sería suficiente y debería haber un aporte directo a cargo del Banco de Previsión Social. Es decir, la idea es 4 meses de subsidio por el equivalente al 50% de la facturación del último año.
Obviamente, en el proyecto de ley, la idea es que incluya algunos mecanismos que impida la perforación del tema, porque uno puede pasar a facturar en negro y decir no facturo nada. Bueno, esas cosas hay que controlarlas con el diseño del proyecto de ley. Nosotros ya habíamos, en ese momento en el Ministerio de Trabajo, habíamos diseñado algunas ideas. El costo es un costo manejable. ¿De qué sobre un 7, 8 millones de dólares al año. O sea que no es una cosa que te mueva mucho la aguja dentro del déficit de la seguridad social. Y es una cosa fundamental para 50.000 trabajadores por cuenta propia que pueden tener el problema de que de un día para el otro le dicen, mire, no te preciso más. El dependiente va al seguro de paro, pero el independiente se queda sin nada, de 100 a 0 en un solo mes. Entonces, algo para que se pueda reacomodar. Después, en materia de seguridad pública, ustedes ponen redistribución de la policía para que vuelva a estar en los barrios, para que vuelva a estar cerca de la gente y así dar seguridad y garantizar la convivencia entre los vecinos. ¿Por qué en el capítulo de la inseguridad y cómo enfrentarla, ustedes optan por esta medida tan puntual, digamos, ¿no? Porque nos parece que fue un error grave que se cometió en el periodo pasado, en la época de Bonomi, que fue concentrar los recursos humanos de la policía en pocos lugares. Montevideo, 4 zonas. Y las comisarías vacías o convertidas en dependencias administrativas. Nosotros creemos que la policía tiene que volver a los barrios. Es clave para el futuro, para recrear un clima de seguridad. Y bueno, algo se ha hecho en este periodo, pero seguimos estando en una situación donde hay que redistribuir a la policía en el territorio. Le preguntaba eso porque me llama la atención que en esta materia ustedes vayan a llevar a ese eventual compromiso por el país esta medida tan directa y tan explícita, no tiene mucho misterio, cuando por otro lado, otro de los puntos es fortalecimiento de la transparencia de la gestión pública, que en definitiva es lo que estuvimos conversando hace un rato, es un título detrás del cual puede haber, no sé, todo tipo de medidas. Ustedes incluso en el programa llevan un esquema muy exigente de iniciativas de fortalecimiento de la transparencia. Entonces, ¿por qué? Pero al contrario, yo creo que la presencia policial en los barrios es una medida de apoyo a los vecinos. De acuerdo, pero en el otro tema que estoy mencionando, ustedes hablan de algo más general, fortalecimiento de la transparencia de la gestión pública. Que en el caso del Partido Independiente implica, no sé, esas medidas que estábamos recorriendo antes, la de JUTEP, una cantidad. del Tribunal de Cuentas, etcétera, sí. Del fortalecimiento de la transparencia de la gestión pública, ¿qué exigirían? Bueno, lo que hablamos recién, ¿no? ¿Todos esos puntos? Bueno, algunos. No, a eso particularmente iba. Los recursos para la JUTEP, tanto humanos como financieros, y el Tribunal de Cuentas en su capacidad de establecer una suspensión digamos que la observación tenga un efecto suspensivo. Ajá. O sea, 2 de aquellas. Sí, 2. Dos de las que y una tercera que agregamos, que es el tema del acceso a la función pública en los gobiernos departamentales. Para nosotros nos parece que es importante que haya un paso definitivamente en el sentido de que todos los ciudadanos de un departamento tengan las mismas oportunidades de competir por cargos en los gobiernos departamentales. Ahora, no es fácil esa, pero hay que decirlo. Usted dice que no es fácil, que no es fácil, claro, que se la lleven, que dentro de la coalición nosotros del la vamos a poner arriba de la mesa, porque nos parece que fue una cosa que levantó en su momento el fallecido senador Adrián Peña, y nosotros compartimos que tiene que estar ahí, ¿no? O sea, ¿usted percibe que dentro del oficialismo ese tema todavía no está maduro? Yo creo que ha venido madurando y me parece que estamos muy cerca. Ajá. Pero entonces, bueno, de todos estos puntos, ¿cuáles son difíciles? No, digo, ¿dónde es que ustedes se van a plantar así con exigencias que resulten complejas? ¿Dónde es que ustedes van a negociar fuerte, digamos, no? Yo creo que es el plan que nosotros queremos, que se construya. Después viene el diálogo y la negociación. Y nosotros no queremos entrar a esa negociación diciendo esto es innegociable, porque es contradictorio. No es la manera que uno tiene que actuar en política en general. Por supuesto que hay líneas que no hay que cruzar, pero acá estamos hablando de aspiraciones de futuro, no de líneas que no hay que cruzar. Entonces, obviamente, el partido dice, estas son las cosas que vamos a poner arriba de la mesa, para que la gente sepa, cuando decide votar por el Partido Independiente, sepa que estas son las cosas que vamos a defender. Para terminar, doctor Mieres, en la hipótesis de que
el actual oficialismo triunfe entre la primera y la segunda vuelta. Usted aspira al Senado, ya quedó dicho. Ahora, ¿qué más? Después de la experiencia como ministro, ¿en qué piensa en un eventual segundo gobierno de esta coalición? Sí, por supuesto que en cogobernar, pero ¿en qué roles, qué funciones cada uno dentro del partido tendrá que...? Bueno, eso es un tema, la verdad, no podemos hacer pronósticos. Parece que lo que importa acá es que haya un gobierno serio, que esté con los lugares, con gente capacitada y probada, y ahí nosotros nos animamos a decir, bueno, tenemos gente de primer nivel en distintas áreas. Nosotros en su momento hablamos, dijimos, tenemos una acumulación en políticas sociales de muchos compañeros y compañeras que realmente son de primer nivel, pero eso no significa reclamar ningún lugar en particular. Creo que como los temas que recién hablábamos, también los lugares, obviamente están vinculados después a los temas y a los objetivos, pero nos vamos a sentar a conversar, pero además también está claro, Emiliano, que estas cosas se definen el 27 de octubre con los votos también. Entonces la discusión sobre roles en el gobierno depende del peso electoral que cada uno tenga. Por eso le pedimos a la gente que no se olvide que el 27 de octubre, además de la opción entre coalición y frente, está la opción dentro de la coalición. Es una interna de la coalición. Ahí está de acuerdo con Ojeda. Sí, ¿Es la interna de la coalición? En eso estamos de acuerdo totalmente, sí. Doctor Pablo Mieres, gracias por acompañarnos esta mañana. Encantado, la verdad que fue un placer.